Buenos días. Mi nombre es Richard Ramírez. Voy a hablar acerca de la bioimpresión o la impresión 3D en ingeniería de tejidos. Inicialmente, una impresión 3D o una bioimpresión 3D es la fabricación de estructuras tridimensionalmente compuestas por materiales biológicos, también procediendo así a combinación de células y biomateriales a nivel de capa por capa para formar una estructura. Estas cuentan con tres fundamentos principales, con tres temas o elementos principales, el cuales son la biomimética, donde se esfuerza por reproducir los componentes idénticos de un tejido o un órgano. También el autoensamblaje biológico, que es la parte en donde imita el desarrollo del órgano mediante el uso de la organización celular, y la fusión de tejidos para la fabricación de construcciones más grandes en formas anatómicamente correctas. Para nuestros fundamentos, para los fundamentos o las etapas de la bioimpresión, contamos con tres etapas o tres tipos de fundamentos, se podrían llamar, en donde se divide en la parte preprocesamiento o una preimpresión, procesamiento o el postprocesamiento de la impresión o el postimpresión. Inicialmente, para el preprocesamiento, el diseño y desarrollo de las células, pues primero se seleccionan las células y se crean un diseño también de acuerdo a la localización del tejido. Se hace un diseño espacial en donde se van a ubicar, donde se van a establecer las células, también generando un orden de acuerdo a la composición del tejido. Para este tipo de diseños generalmente se usan tecnologías de imagen médica, en donde son normalmente extraídas por medio de tomografías computarizadas o imágenes de resonancia magnética. Para la parte de procesamiento, la utilización de los componentes de biotinta o materiales que se puedan fusionar con las células para fusionar con las células. Estos deben tener unas características ya muy especiales para que estas mismas puedan tener su buen funcionamiento dentro del tejido, dentro del cultivo en el que se va a hacer realizar, que tengan una buena estabilidad mecánica, que no sean tóxicas, que sean biodegradables, que puedan mantener una alta integridad mecánica, estabilidad. Entonces, pues se requiere más que todo que el uso de las células para poder estas gestionarse y estar estables dentro del cultivo se deben manejar en condiciones ya más especiales, ya sean en laboratorios o pues en los cultivos celulares ya más encadenados al funcionamiento del tejido. Y la parte del postprocesamiento, se necesita una maduración acelerada, ¿sí?, de los tejidos. Estos pues generalmente se les llaman maturogenes, que es la misma parte de maduración celular, por medio de un bioreactor o biomonitoreos, o estos pueden ser generados por soluciones de iones o luz ultravioleta. En esta parte presentamos técnicas y equipos, más que todo las técnicas que se están utilizando hoy en día para la producción de tejidos u órganos, por decirlo así, a nivel de bioimpresión 3D, se manejan por medio de estas técnicas. Inicialmente la bioimpresión asistida por láser, que ya son impresoras que manejan este tipo de tecnologías, pues generalmente se caracteriza por tener una mayor precisión. Estas de asistidas por láser generalmente son a través de un rayo láser enfocando pues un sustrato absorbente que genera una burbuja en lo que se deposita en el material biológico. Entonces esta burbuja, pues lo que hace es recolectar el material biológico sobre la superficie del cultivo. En la bioimpresión por extrusión, que es otra técnica, consiste pues primero en la extrusión de la biotinta, que está almacenada por presión a través de un dispensador con un sistema aéreo mecánico o solenoide, como pueden ver en la imagen, imprimiendo así de forma continua, que es la más común, donde se imprime ya el tejido o el órgano. Existe también una técnica que es por bioimpresión por ondas acústicas, donde pues se usan pistas acústicas para poder manipular las células y partículas individuales, y pues el uso de estas ondas acústicas superficiales. La estereolitografía es la impresión que consiste en la solidificación de fotopolímero a través de la iluminación. Se pueden aplicar con hidrogeles sensibles a la luz. Y la parte de la técnica Swift
pues en lugar de tratar de imprimir en 3D estas células o un organismo o un órgano, perdón, la técnica Swift pues se enfoca en imprimir solo los vasos necesarios para soportar una construcción de tejido vivo que contiene grandes cantidades de células madre, que en última instancia estas pueden ser más que todo a nivel terapéutico para poder pues reparar y reemplazar los órganos humanos con cultivos en laboratorios, en versiones que contienen la misma, las propias células en los pacientes. Esta parte de la técnica SIF es un experimento en los tejidos específicos de órganos que se imprimieron con canales vasculares incrustados usando este tipo de técnicas. Estos tejidos permanecieron vivos, mientras que en los tejidos cultivados sin estos canales experimentaron una muerte celular en 12 horas. Con respecto al artículo de ejemplo, al ejemplo de un ejemplo claro de bioimpresión, este artículo habla sobre la bioimpresión 3D haciendo autoensamblaje de fibras, de hebras de tejido, perdón, como nueva biotinta. Entonces se presenta una nueva biotinta que para las bioimpresiones sin andamios, y así se facilita la fabricación rápida de tejidos desarrollados biomiméticamente. Entonces, como podemos observar aquí en la primera figura, es un esquema donde aclara el concepto de la impresión utilizando hebras de tejido como nueva biotinta. Las células son extraídas de tejidos recolectados en grandes cantidades y se microinyectan en las cápsulas tubulares, donde pues estas se obtienen hebras de tejido mediante la agregación celular. Tras la fabricación, las hebras de tejido sin andamiaje se imprimen sin necesidad de un medio de entrega o una estructura de soporte para la regeneración celular y la fusión de tejidos. En las construcciones de estos tejidos impresos se cultivan para la función y la maduración adicional. Estas pueden ser utilizadas para pues, diversas aplicaciones, la medicina regenerativa en sus inicios, la ingeniería de tejidos, los modelos en enfermedades de in vitro, de fármacos. Entonces, esta es una de los conceptos de la impresión de tejidos para hebras de tejidos. Aquí podemos observar en la imagen 2 la fabricación como tal de una hebra de tejido. Entonces, como primera imagen podemos observar la parte de la configuración por medio de la técnica de extrusión coaxial de cápsulas de alginato, y en la parte derecha de la misma imagen un aparato de boquilla coaxial, que esto fue fabricado caseramente. En la parte B podemos observar en la imagen izquierda del punto B cápsulas de alginato con una morfología tubular ya más definida. En la del medio podemos observar las cápsulas que conservaron su morfología cilíndrica sin ningún colapso en el cultivo a lo largo del tiempo. Y la parte derecha de la imagen podemos observar el diámetro luminal y exterior controlados. En esta misma imagen, en el punto C, podemos observar el sedimento celular microinyectado dentro de cápsulas de alginato que favorece la agregación en pocos días. La agregación comienza alrededor de la superficie luminal de la cápsula, y en el diámetro de la hebra de tejido disminuye a medida que avanza la agregación debido a la contracción radial y la estabilidad después del día 10. En la parte D podemos ver unas células viables ya con el color fluorescente verde bajo microscopía confocal. En la parte derecha la viabilidad celular aumenta gradualmente durante un periodo de cultivo de 10 días. Entonces en la imagen podemos observar una hebra de tejido ya de casi 8 centímetros de largo. Después de haber desencruzado la cápsula, las hebras de tejido se autoensamblaron y formaron una T, donde se puede observar que se logró una morfología cilíndrica bien definida, como se muestra en el microscopio de barrio. En esta parte podemos observar, ya es una parte de
la caracterización funcional y transcripcional de estas hebras de tejido. Entonces, en la parte A podemos evaluar las funciones de las hebras en tejido de cartílago, donde muestran tensión positiva desafranina O versus el control positivo. El cartílago negativo, pues que sería el control positivo, donde la medición del contenido de glicosaminoglicanos sulfatados por medio del tipo de ensayo de dimetileno azul. Esto en comparación con cartílago negativo, que sería el cartílago control. Para el apartado C, el colágeno tipo 2 positivo y la tinción con agrecano en comparación con el del anticuerpo de isótopo, que sería ya el control negativo. El análisis PCR en tiempo real de hebras de tejido demuestra una expresión significativa de genes específicos en cartílagos, incluido el procolágeno 2 y el agrecano. Esto en comparación con condrocitos articulares bovinos cultivados en monocapa. Para culminar con esta parte del artículo, podemos ya evidenciar la parte de la bioimpresión del cartílago, de los parches de tejido de cartilaginosos, perdón. Podemos ver la bioimpresión de forma casera con un gabinete de flujo, y en la parte derecha de la imagen A un nuevo diseño del cabezal para la impresión, cargando con un conjunto de boquillas desmontables para la impresión de hebras de tejido. Podemos observar en la parte B la morfología del tejido, el cual duró 3 semanas de incubación, obteniendo así ya la parte C, la caracterización del parche de tejido de cartílago con unos tamaños de 3 milímetros por 3 milímetros a diferentes aumentos. Podemos evidenciar también el contenido de glucosaminoglicanos sulfatados y la parte de la caracterización del módulo de Young para la compresión del tejido cartílago, del tejido bioimpreso. En la última imagen, la última hilera de imágenes, podemos observar la parche de los tejidos, la implementación de parches de los tejidos impresos en 3D con un defecto osteocondral de 4 milímetros por 4 milímetros y un grosor de 2 milímetros. Estos muestran un examen histológico de desafranin O con diferentes aumentos. Como una breve conclusión acerca de las ventajas y desventajas de los diseños de impresión 3D, de la impresión 3D en la ingeniería de tejidos, esto pues nos trae ventajas en la parte de la mejora de los procedimientos quirúrgicos, ya que pues gracias a estos tejidos, gracias a estas estructuras impresas, los procedimientos son menos invasivos, son de menos riesgos, el tiempo de recuperación del paciente es mucho más rápido y es más económico, debido a que la intervención quirúrgica pues disminuye. Se ahorran muchos materiales en los procesos quirúrgicos, también en la producción de los tratamientos. Y algo importante que queda en especificar es que para la fabricación de estos tejidos es de forma personalizada. Entonces cada paciente tendrá su tejido debido a que sus características anatómicas, celulares son totalmente diferentes a las de otra persona, más que todo por la parte de biocompatibilidad. La ventaja está en que estos tejidos son personalizados y se pueden generar de manera masiva. Unas desventajas, pues el riesgo de contaminación de los cultivos es mucho más sensible. Si no se controla bien, el cultivo se puede contaminar y puede estar dañándose en cuestión de segundos. La necesidad de biotintas de baja viscosidad y la parte de emisión de productos químicos. Al fabricar, al tener todos estos biomateriales, la fusión de tantos químicos, tantos procedimientos para producir un biomaterial genera un gasto en esa producción de los tejidos. Muchas gracias.